Vamos a estudiar un Maimer del Rebbe, Tov Shin Mem Gimel, 1983, probablemente 1982 todavía, porque es Chof Mar Heshvan, el 20 de Mar Heshvan, Parshas Vayeira. La Parsha de esta semana es Parshas Vayeira, pero todavía no llegó al 20 de Mar Heshvan, que es el día del nacimiento del Rebbe Rashab, del quinto Rebbe de Chabad. Entonces, en este Maimer, en este discurso, el Rebbe va a citar ideas que aparecen en dos Maimorim del Rebbe Rashab, que honestamente yo no los estudié, entonces tampoco puedo explicar exacto todo lo que dicen en esos Maimorim, en esos discursos. Y Bepashtus, en términos sencillos, son discursos largos, de los primeros discursos del Rebbe Rashab. El Rebbe cita acá de los años Tov Reish Mem Gimel y Mem Dalet. Estamos hablando de 1882 y 1883. Quiere decir que estamos hablando de unos cuantos años atrás. Pero muy interesante, el Rebbe combina dos nekudes, dos puntos de estos discursos hasídicos. Lo que surge de este Maimar, más allá de la enseñanza, primero la estructura. Lo que surge de este Maimar es que justo en este año, o sea, 1982, que es el momento en que el Rebbe está diciendo el Maimar. No. Ese era del quinto Rebbe. Este es el Rebbe. 1982 se mandaron a imprimir estos libros de los discursos hasídicos del quinto Rebbe de 1882-1883. Entonces, 100 años después, se mandaron a imprimir, no sé si una vez más o como sea. Entonces, por eso el Rebbe lo que hace en este Maimar, en este discurso, es, en hebreo se dice Hoizer, está repitiendo ideas que probablemente el resto de los hasidim que estaban escuchando no las conocían, porque no tenían en su disposición los libros para estudiar esos discursos del Rebbe Rashab. Claro, no los tenían. Entonces el Rebbe acá está compartiendo ideas, está diciendo, mira, hace muy poco imprimimos, andá a estudiar. Esto es lo que está pasando. ¿De qué hablan este Maimar? ¿De qué habla este discurso hasídico? El Rebbe explica sobre la relación entre la tierra y la mujer, muy breve, porque el Rebbe mismo dice en el discurso del quinto Rebbe, esto está ampliado, etc. Acá el Rebbe no va a repetir todo. ¿Y cuál es la avoida? ¿Cómo es nuestro trabajo, nuestro servicio a Dios? ¿Para qué? Así como la tierra brota pasto, etcétera, etcétera, abundancia, de la misma manera en nuestra vida particular broten brojes, broten bendiciones divinas. Y después el Rebbe termina la bendición más profunda y más, qué sé yo, la venida de Moshiach. Así es la estructura. Vamos a empezar. El Maimar cita un versículo de la Parsha de esta semana, Parshas Vayeira. Y Dios, en la Parsha de esta semana, Dios recordó a Sara, como dijo, de Sara Kashediber. Leemos esto también en Rosh Hashanah, interesante. Dios recordó a Sara, como dijo, y Dios hizo con Sara lo que dijo que iba a hacer. Este es el versículo. Ok. Y sobre esto trae el Rebbe que cumple años, o sea, 20 de Heshvan, hoy no. El Rebbe que cumple años, que es el Rebbe Rashab, sobre este versículo, en un discurso hasídico conocido, del año 1883. Lo que dijeron nuestros sabios en el Talmud. ¿Qué dice el Talmud? La Gemara dice así. La Toira habla de pekida. Es una palabra que significa recuerdo. Pekida, al respecto de una mujer. Pekida, sí. Y la Toira dice, Hashem poca de Sara. Dios recordó a Sara. Y también está escrito pekida, recuerdo, respecto de la tierra. Como dice el versículo en los Salmos, Dios recuerda la tierra y la riega con lluvia. Entonces encontramos, el Talmud conecta estas dos cosas. Mira, Dios recuerda a la mujer, Dios recuerda a la tierra. ¿Cuál es el recuerdo que Dios hace de la mujer? La mujer en general está hablando del embarazo, porque el versículo que se usa para decir que Dios recordó a la mujer es Dios recordó a Sara, o sea, Sara quedó embarazada. Después de 90 años que no podía quedar embarazada, quedó embarazada. ¿Ok? Recuerdo de la mujer significa embarazo. Y Dios recuerda la tierra. ¿Qué es el concepto de recordar la tierra? El versículo dice, perdón, la regó, lluvia. Entonces ahí tenemos la conexión. Ok, la mujer y la tierra están conectadas, la mujer queda embarazada, la tierra recibe lluvia. Y además también está escrito en ese discurso hasídico al respecto del nacimiento de la mujer.
Porque no solamente la cuestión quedar embarazada, tener que dar a luz, sino como que no está completo el asunto. Entonces, al respecto del recuerdo de la mujer, del nacimiento de la mujer, está escrito que efectivamente Dios hizo con Sara lo que dijo. O sea, Sara no solamente quedó embarazada, Sara también dio a luz a Yitzhak. Y lo mismo pasa con la tierra. Hay un, entre comillas, nacimiento de la tierra. Así como la tierra a través de las lluvias, que son lluvias de braja, de bendición. Esto hace brotar. Y eso es una braja también. Eso es una bendición. Como está escrito en la Toira, Parshas Jukoisai, daré lluvias, sus lluvias en el momento adecuado. Y automáticamente cuando llueva en la tierra en el momento adecuado, pues va a crecer el pasto, etcétera, etcétera, el producto del campo. Así es también en la mujer. Primero hay un recuerdo de la mujer, esos pequitos, recuerdo de la mujer a través del embarazo. Y luego hay un nacimiento. Por eso la Toira dice en la parsha de esta semana, Dios recordó a Sara como dijo, esto es el embarazo. Y la segunda parte del versículo es, Dios hizo con Sara como dijo, este es el nacimiento. Y como dicen nuestros sabios también en el Midrash, está traído en el comentario de Rashi a la Toira. Entonces ahí tenemos, entre comillas, en este contexto, no lo saquen de contexto, malinterpreten, no. La mujer es igual que la tierra. La mujer queda embarazada, da a luz. La tierra recibe lluvias y produce pasto. Bien, en este contexto, de vuelta, nada de feminismo, de shtusim, no. Estamos hablando, en este punto, comparamos mujer con tierra. Perfecto. Y explica en el discurso hasídico la relación que hay entre la mujer y la tierra. De acuerdo a lo que nuestros sabios dicen en el Talmud. Y este es el tema del resto del Maimar. ¿Qué es lo que dicen nuestros sabios en el Talmud? Hijos, salud y sustento no dependen de zhus, de tu mérito, de cumplir muchas mitzvahs, estudiar mucha toira. Bemazla talia milsa. Depende del mazal. Eso es lo que dice el Talmud. Depende del mazal. Entre comillas, super comillas, y después lo vamos a cambiar esto, suerte. No depende de lo que hagas, depende de la suerte que tengas. Esto es lo que dice la Gemore, lo que dice el Talmud. El asunto de hijos, obviamente, es cuando la mujer es recordada y queda embarazada, etc. El asunto de sustento es cuando Dios recuerda la tierra, porque crece el producto del campo en la tierra, etc. Y esto es parnasa, esto es sustento. Como está escrito, la tierra de la que sale pan a través de lluvias, etc. Y ambos, tanto hijos como sustento, dependen del mazal. Esto es lo que dice el Talmud. Que ahora tradujimos mazal como suerte. Ok. Ahora vamos a ver algo más profundo, pero por ahora estamos con esto. Depende del mazal. Ahora bien, el Talmud dice de vuelta, no depende de zhus, no depende de tu mérito, los hijos que tenés, la parnasa que tenés, el sustento, sino que depende del mazal. Esto es lo que dice el Talmud, perfecto. Pero el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad, pregunta en su discurso, y el Rebbe lo trae acá, ¿acaso no dijeron nuestros sabios, Ein mazal de Israel? ¿El pueblo de Israel no tiene mazal? No hay mazal. Ponele suerte. No hay mazal para el pueblo de Israel. Y entonces, ¿cómo podemos decir que los hijos y el sustento dependen del mazal? Si el pueblo judío no tiene mazal, entonces no tenemos hijos y no tenemos sustento. No tiene sentido. Esta es la pregunta que el Rebbe plantea y la trajo del discurso hasídico del Rebbe Rashab. Como dijimos antes, el Rebbe acá está haciendo hazara, está repitiendo ideas del discurso hasídico del Rebbe Rashab. Entonces acá el Rebbe Rashab conectó dos lugares en la Gemore y preguntó. En un lugar en el Talmud dice que tu sustento depende de tu mazal. En otro lugar en el Talmud dice que no tenés mazal. Y entonces, ¿cómo tengo sustento? Esta es la pregunta del Rebbe Rashab que el Rebbe está repitiendo acá. Y continúa el Rebbe Rashab en su discurso hasídico, que aquello que dijeron nuestros sabios, Ein mazal de Israel, no hay, entre comillas, suerte para el pueblo de Israel. La intención acá es, estás leyendo mal. Ein mazal de Israel. ¿Cuál es el mazal del pueblo de Israel? El Ein, la nada. Algo que se llama Ein, que se acaba de llamar el directo. Es Dios mismo. Nosotros leímos la Gemore diciendo el pshat, el sentido literal de la Gemore del Talmud es Ein mazal de Israel. Mira, el pueblo de Israel no tiene mazal. No tiene suerte, ponele. Pero el Rebbe Rashab dice, no, tenés que leerlo de otra manera. Ayin.
La nada misma, o sea, Dios, que lo llamamos nada y ahora vamos a ver por qué, la nada misma es el mazal, es la suerte, entre comillas, del pueblo de Israel. Es decir, que el pueblo de Israel está en un nivel de ayin, del nada que trasciende totalmente el ishtalshelus, la cadena de mundos y niveles, etcétera, etcétera. Es decir, lo voy a decir en hebreo y después lo traduzco. Legabe atachton ein hu bebechinas metzius nimtza. Venikas hay en relación a nosotros que estamos acá en este mundo y somos un mundo material, vivimos en un mundo material, somos gente material y entendemos con un intelecto material, etcétera, por más profundo que pueda ser tu intelecto, todo lo que quieras, la presencia de Dios, la existencia de Dios, la esencia de Dios, la palabra que quieren usar, no es algo que tiene un metzius, una existencia concreta que nosotros podamos decir, ah, mira, ahí está. Es algo que lo llamamos ayin, lo llamamos nada, porque es algo que no podemos entender. Entonces, la palabra ayin, nada, puede tener dos explicaciones en este contexto. Explicación número uno es no existe. Ayin, nada, no existe. Che, no hay nada para comer en la heladera. ¿Qué hay? Nada. Abrí la heladera y no hay nada. Ok, eso se llama ayin. Pero hay otra traducción de la palabra ayin. Es algo tan profundo, tan elevado, que no lo podemos entender. Entonces lo llamamos ayin. No es algo que yo pueda señalar con el dedo y decir, mirá, es este, aquello, pueda describirlo directamente, ni siquiera indirectamente, olvídate. Es algo totalmente trascendental. Entonces lo llamo ayin. ¿Lo entendés? No, no lo entiendo. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que no existe? No, existe, pero bueno, lo entendés. Ok. Yo no puedo decir que física cuántica es ayin, no existe. Ah, si yo soy un burro, no es porque eso no existe. Anda a estudiar y lo vas a entender. Ay, pero no lo entiendo ahora. Y bueno, vos no lo entendés. No es que no existe. No, no lo veo. No, no lo entiendo. No es existente para nosotros. Y por eso se llama ayin, por eso se llama nada. Porque el mundo inferior, nosotros, no podemos captarlo. No podemos entenderlo. Y sobre esto dijeron nuestros sabios, ahora volvemos a las dos frases del Talmud. Los hijos, la salud y el sustento dependen del mazal. Ok. Es decir, de este mazal, de esta cosa que lo llamamos suerte, que ahora lo vamos a llamar ayin, nada. ¿Qué quiere decir? Trasciende totalmente la barrera de los niveles y las cadenas de mundos y shtalshelus, olvídate. En otras palabras, lo que pasa es que el Rebbe lo va a decir más adelante de otra forma. Pero el pueblo de Israel no vivimos, no existimos porque tiene sentido. Todo lo contrario. No tiene sentido la existencia del pueblo de Israel. Todos los imperios, todos los gobiernos, lo que sea, pasaron y nos pisotearon por encima nuestro y ellos no están más y nosotros sí. ¿Cómo puede ser? Los egipcios no existen más, son un desastre. Los babilonios no existen más. Los persas están ahí tratando de hacer lío y no logran hacer nada. No existe más. Como imperio no existe más. Los romanos no existen más. Los griegos primero, los romanos no existen más. Los cosacos no existen más. Los rusos no existen más. No hay nada. Y nosotros estamos acá, haciendo lo mismo que hacemos hace 4.000 años. Entonces, esto quiere decir que no existimos porque tiene sentido existir. No, existimos porque venimos de ayin. Estamos conectados con la nada. Estamos conectados con algo que trasciende totalmente lo intelectual. Oh, porque ayin es algo que no puedes entender. Claro, ¿viste? Entonces, estamos vinculados a algo totalmente trascendental, totalmente irracional. De ahí se proyectan todas las bendiciones al pueblo de Israel, en hijos, en salud y en sustento. Esto es lo que explica el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad, en su discurso, para responder esta aparente contradicción entre las dos gemores, entre los dos lugares en el Talmud. En un lugar en el Talmud dice que no depende de tu mérito, hijos, etcétera, tu braja. No depende de tu bendición, no depende de tu mérito, sino que depende de tu mazal. En otro lugar dice que no tenemos mazal. No, nuestro mazal es trascendental. Esa es la respuesta. Y de acuerdo a esto podemos explicar también otro Maimer del Rebbe Maharash. Algo del cuarto Rebbe de Chabad, que este año son 100 años de su fallecimiento, dice el Rebbe, en 1983, 82. Que el asunto de Parnasa hoy en día, estas son palabras muy interesantes, el asunto de Parnasa del sustento, esto es el Rebbe Maharash, el asunto de Parnasa del sustento hoy en día, en los talones de Moshiach, es como el maná, lechem min hashamayim,
pan del cielo, es algo totalmente milagroso. El hecho de que exista la posibilidad de sustentarse, etc., es algo totalmente milagroso. Hay que entender también un poco el contexto de la época del Rebbe Maharaj, en la Rusia donde vivían, no era nada fácil, bastante difícil la cosa, 1850, 1860, hambre, dificultades, etc. Y se estaba cocinando, por así decir, la revolución, que nos faltaba mucho. 30, 40 años después, la cosa explotó, la revolución rusa, quiero decir. Porque Parnasa es de las cosas que dependen del Mazal. De vuelta, sustento es de las cosas que dependen, entre comillas, de esta suerte, de este vínculo con algo que trasciende. Esto es el pan del cielo, Lechem min hashamayim. Solo que Dios quiso que este asunto de sustento se proyecte, subrayo, no que provenga, se proyecte. ¿Proviene de dónde? De algo totalmente irracional, algo totalmente la braja de Hashem, es la bendición de Dios. Pero ¿cómo se proyecta acá abajo? A través de investirse en la acción de la persona. Anda a trabajar. ¿Qué pensás? ¿Que te quedás mirando Netflix en casa vas a tener parnasa? ¿Vas a tener sustento? No vas a tener nada. Cero. Tenés que ir a trabajar. Pero ese trabajo no es la fuente de sustento. El trabajo es la forma de proyectar el sustento en este mundo material, que en realidad proviene de un nivel algo totalmente trascendental. Pero Behemes, en realidad, dice el Rebbe, depende del Mazal. Depende todo del Mazal, depende todo de arriba. De este nivel que llamamos Ayin, de este nivel que llamamos Nada, que trasciende totalmente la cadena de mundos y orden y qué sé yo, qué sé cuánto, y por lo tanto se proyecta la parnasa, el sustento también en forma amplia, etc. ¿Por qué amplio? Si trabajaste un poco y ganás mucho, porque en realidad viene de arriba. Ahora bien, con esto el Rebbe planteó la pregunta y la respuesta. De la longitud de los asuntos, se ve que el Rebbe Rashab habla largo, es un Maimar largo, discurso largo. De la longitud de los asuntos ahí en el Maimar, en el discurso del Rebbe Rashab, suena que también los asuntos que dependen del Mazal, dependen de esta famosa suerte, entre comillas, también se proyectan a través del servicio a Dios de la persona. Es decir, no es solamente decir, bueno, mi Mazal es así, mi Mazal es así. Mi suerte es de la nada o de esto. No, tiene que haber una avoida, tiene que haber un trabajo. Quiere decir, trabajo, la gente lo traduce en general, bueno, yo voy a la oficina de tal hora y me siento en la computadora y escribo y hago y pongo y saco, y etcétera, o cargo tela o cuento cheques. Ok, ese es mi trabajo. Esa es la forma normal que la gente traduce trabajo. Y esto es lo que el Rebbe dijo antes, que cómo se proyecta la parnasa, el sustento aquí abajo, a través de salir a trabajar. Esto es la forma en que se proyecta el sustento aquí abajo. Y ahora el Rebbe está diciendo otro word, otra idea. Suena de lo que dijo el Rebbe Rashab, que no es solamente el trabajo físico, material, de vuelta, escribir en la computadora, contar cheques, cargar tela. No, hay una avodas Hashem, hay un servicio espiritual. Y la parnasa, el sustento, también se proyecta a este mundo a través de un servicio espiritual, un trabajo interior, un trabajo, un servicio que uno le hace a Dios. El trabajo que vas a trabajar en la calle, cargando tela, etcétera, no es un trabajo que le haces a Dios, no es un servicio a Dios, es un trabajo, qué sé yo, es la forma de proyectar parnasa, sustento aquí abajo. Pero el Rebbe dice, ojo, porque también hay otro asunto más, avodas Hashem, servicio a Dios, que también lo llamamos trabajo, pero no es el trabajo de cargar tela, es otra cosa. ¿Y qué es? Podríamos decir que la avoida, el servicio a Dios, que proyecta toda la energía, la braja, la bendición, etc., desde el Mazal, es la avoida de Bechol Meoidejo, es la avoida del servicio a Dios, de amar a Dios con todo tu ser. Como es sabido, en el Shema decimos todos los días, amarás a Dios tu Señor, con Bechol Levavjo, Bechol Nafsho, Bechol Meoidejo, con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu ser. Acá el Rebbe no va a explicar los detalles de cada uno, porque no es el asunto de este Maimar, hay otro Maimorim, acá explica Bechol Meoidejo, con todo tu ser. ¿Qué significa con todo tu ser? La avoida, el servicio a Dios con todo tu corazón y con todo tu alma, es una avoida, es un servicio a Dios medido, limitado. De acuerdo a tu corazón, de acuerdo a tu alma. Que incluso cuando la avoida, cuando el servicio a Dios es con todas las fuerzas de tu alma y con todos los detalles de todas las fuerzas de tu alma, y esto incluye toda la unión y la combinación de todas las fuerzas de tu alma
en los 12 caminos que unen las Sefirot, etc. Y el Rebbe mismo dice, ¿cómo está explicado en el discurso ahí? Y el Rebbe no lo explica y no es el asunto central del Maimar, no importa. Combinación de todas tus capacidades, de todas tus fuerzas, servicio a Dios, full, pleno, buenísimo. No deja de ser un servicio a Dios medido, limitado. Y la avoida del servicio a Dios que trasciende la medida y la limitación se llama Bechol Meidejo, con todo tu ser. Y esta avoida es este trabajo de con todo tu ser, el que genera una proyección que proviene, esa proyección, de un nivel que trasciende el Seider Ishtalshelus, la cadena de mundos, el orden de niveles, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo proyectás energía divina desde un nivel racional a través de una avoida racional, un servicio a Dios racional? ¿Cómo proyectás un nivel de energía divina, de braja, de bendición, etcétera, de un nivel trascendental? Pues tu avoida va a tener que ser trascendental. Tu servicio a Dios va a tener que ser de una forma trascendental. ¿Cómo? Con todo tu ser. Y esto es lo que dicen nuestros sabios en el Talmud en Brajois, justamente. Bendiciones. Estamos hablando de proyectar braja. Entonces el Rebbe cita al Talmud Brajois, bendiciones, que justamente la primera parsha del Shema, como he sabido que tiene 3 parshas, etc., la primera parsha del Shema es un nivel de cumplir la voluntad de Dios. Porque la diferencia entre la primera parsha del Shema y la segunda parsha del Shema, el Rebbe está citando acá diferentes ideas que, asumo yo, están en el Maimer del Rebbe Rashab. No voy a explicar todas las ideas porque no es el Ikari, el asunto central del Maimer. El Rebbe está trayendo diferentes conceptos. Entonces, no hay que marearse con lo secundario y perderse lo primario. Entonces, yo lo leo como está acá porque es lindo, es interesante, y el que entiende bien, el que no entiende no es grave. No es grave porque no es el asunto central del Maimer. ¿Habría que estudiar el otro Maimer? No. La diferencia que hay entre la primera parsha del Shema y la segunda parsha del Shema es que en la primera parsha del Shema decimos Bechol Meidejo, con todo tu ser. En la primera parsha decimos Ve'avtas Hashem Elokeja, amarás a Dios tu Señor con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu ser. La segunda parsha dice con todo tu corazón y con todo tu alma, punto. Y no dice con todo tu ser. Por esto nosotros decimos, el Talmud dice, que la primera parsha representa el concepto del pueblo de Israel cumpliendo la voluntad de Dios. Es decir, la avoida de Bechol Meidejo, el servicio a Dios con todo tu ser, cumplir la voluntad de Dios. Y esto genera, oisim, rotzen sholmakim, generamos una voluntad nueva en Dios, algo que trasciende totalmente el ishtalshelus, trasciende totalmente todos los límites y todos los niveles, etc. Y así como la avoida de con todo tu ser proyecta energía divina, braja, bendición, desde el mazal de la neshama, que ahora el Rebbe lo va a explicar esto en un minutito, desde este nivel que llamamos mazal del alma, es decir, como dijimos antes, mazal era ain, era el nada, la nada del alma. ¿Qué significa la nada del alma? Es decir, la esencia misma del alma, lo más principal y más fundamental del alma. Y este nivel del alma, tan fundamental y tan núcleo, por así decir, el núcleo del alma, esto tiene un efecto en el cuerpo, aquí abajo, físico-material, braja, bendición, al punto tal que nosotros podemos decir, esto es otra historia en la Gemara, en Megile, otra historia, el Rebbe cita acá, Mazlayu Hazei. Hay una historia, no importa todos los detalles de la historia, pero Daniel estaba caminando con 2 compañeros y vio una visión y se asustó. Daniel se asustó de la visión y sus compañeros se asustaron también. Y Daniel se pregunta a sí mismo, ¿por qué se asustaron si yo sé que ellos no vieron? No vieron la visión, ¿de qué se asustaron? Y la Gemara responde, Mazlayu Hazei. Ellos no vieron la visión, pero el Mazal, la Neshama sí la vio. Y se asustó, la Neshama ahí arriba vio, se asustó, y esto tuvo un efecto aquí abajo, y el tipo tiene miedo y no sabe de qué. Pero tiene miedo igual. Este temor que cayó sobre ellos, o sea, vemos que la Neshama, el alma, como está arriba, tiene un efecto en el cuerpo aquí abajo, físico y material. ¿Por qué? Porque ahí vamos a entender la palabra Mazal. La gente traduce Mazal como suerte. Mazel tov, qué buena suerte que tenés. Tuviste un hijo, tuviste esto, te casaste, Mazel tov. Pero en realidad la palabra Mazal es mucho más profunda. Mazal viene de la palabra Noizel.
Noizel es algo que fluye. Y esto está relacionado con un versículo, Noizlim min Levanoin, que fluyen desde el Líbano. Noizlim, fluye, flujo, fluyen desde el Líbano, etcétera, etcétera. El punto es que esto te muestra, la palabra mazal representa la fuente del flujo. ¿Del flujo de qué? Bueno, si vos analizás la neshama, el alma, en la fuente de flujo de información del alma como está arriba, para influir, afectar al cuerpo como está aquí abajo. Y si vos hablás en general del pueblo de Israel, el mazal, ¿cuál es? El Ain. El Ain significa lo que trasciende totalmente las barreras y Dios, etc. Y de ahí fluye la braja, de ahí fluye la braja hacia nosotros. Si ves al pueblo de Israel en general, entonces tenemos de vuelta el mazal, que es Dios mismo. Ain mazal Israel, es el Ain mismo, lo que trasciende totalmente es Dios. Y de ahí fluye energía, braja, etc. para nosotros. Y si ves el mundo en general, también, ve mazla talia milsa. No depende de tu mérito. Tus hijos, tu salud, tu sustento, no depende del mérito que tengas, depende del mazal. ¿Qué significa ese mazal? Significa la fuente divina de braja, bendición para el mundo entero. Para todo el mundo. Entonces acá el Rebe, esto lo mostré yo, no dice esto el Rebe. Yo estoy tratando de explicar el asunto nada más, con mi forma humilde de entenderlo, como de la idea de que mazal representa algo que fluye, la fuente de flujo. ¿Qué flujo? Braja. De vuelta, desde la neshama, desde la esencia del alma, hacia el cuerpo como está acá abajo. Desde la esencia de Dios, hacia el pueblo de Israel. Desde el mazal, que no es la esencia de Dios, es Ishtalshelus, el mundo, es como Dios crea, etc., la energía que Dios manda al mundo, hacia el resto del universo entero. Para todo el universo entero, para todas las criaturas. Shenoizel, dice el Rebe, fluye y se proyecta y es recibido aquí abajo, esa braja, esa energía divina, esa bendición. De la misma manera, es una proyección desde arriba que se proyecta a través de avoida, del servicio a Dios, porque este párrafo está el Rebe explicando que no alcanza con el trabajo físico, anda a cargar tela, anda a contar cheques, no, tiene que haber avoida. ¿Cuál es la avoida? Bejolmeo y dejo, con todo tu ser, entrega tu vida en forma plena a Dios. Y esto es lo que genera una proyección del mazal. ¿Una proyección de dónde? De algo que trasciende totalmente, en las palabras del Rebe, que proyectamos una voluntad nueva de arriba, o sea, que trasciende totalmente, desde un nivel, que trasciende totalmente la cadena de mundos y niveles, etc. Este nivel, esta cosa, se proyecta aquí abajo en el mundo, físico, material, como está aludido en las palabras de nuestros sabios. El Rebe acá se agarró de una frase de nuestros sabios. La frase de nuestros sabios es Oisim Retzoine Shel Makom. Hacen la voluntad de Dios. Traducción literal de la frase, muy simple. Cumplís lo que Dios quiere. Es muy linda esa frase. Pero acá el Rebe se detiene en dos detalles y los saca, por así decir, de su sentido literal y los explica con una profundidad enorme. El primer detalle que ya lo explicó es Oisim Retzoine. Hacemos la voluntad de Dios. Generamos en Dios voluntad. ¿A través de qué? Avoida. A través de tu servicio a Dios. ¿En qué forma? Bejolmeo y dejo. Con todo tu ser. Cuando te entregas totalmente a Dios, generas una voluntad divina superior a todos los niveles y reglas del mundo, etcétera, etcétera. Y esto, que viene de un nivel extremadamente elevado, ¿a dónde va a parar? Al Mokoim. Acá es la otra parte de la frase. Hoy es de Shel Mokoim. ¿Por qué lo llamás a Dios Mokoim? Lugar. ¿Por qué no lo llamás hoy sin Retzoine Shel Hashem? Hoy sin Retzoine Kadosh Baruch Hu. Acá lo llama Mokoim. La frase es Oisim Retzoine Shel Mokoim. Traducción simple, cumplimos la voluntad de Dios. Sí, pero sé más preciso, hacemos la voluntad, nosotros generamos voluntad, ¿y eso dónde va a parar? Mokoim, en el lugar. El adjetivo Mokoim, el adjetivo lugar, hace referencia a un nivel que efectivamente se inviste en la definición del espacio, lugar. Arriba, abajo, adelante, atrás, derecha, izquierda. Tiene un límite físico, es el lugar. Al punto tal que hay que explicar, y Rebbe pone en Yiddish, hay que advertir, que acá estamos hablando de Mekoim Shel Olam. Estamos hablando de que Dios, entre comillas, es el lugar del mundo. El lugar es Dios, y el mundo no es su lugar. Él es el lugar, el mundo no, etc. Es otra frase de nuestros sabios.
Lo que quiere decir el Rebbe, como yo lo entiendo, con esta frase es que la braja de Dios, a través de tu avoida, a través de tu servicio a Dios, en forma de Bejol Meidejo, con todo tu ser, la bendición divina se proyecta desde un lugar extremadamente elevado y baja a un lugar extremadamente bajo, al punto tal que se llama Mokoim, el lugar, aquí, físico, material, al punto tal que genera braja, bendición en todos los asuntos de hijos, de salud y de sustento, revige, amplios. Entonces, de esta frase del Talmud, hoy sim retzoni shel makom, que cumplimos la voluntad de Dios, que el Talmud la relaciona con la primer parsha del Shema, donde dice Bejol Meidejo. En esa frase, con todo tu ser, en esa frase ves estos dos extremos. Hoy sim retzoni, hacemos la voluntad de Dios, muy elevado, trasciende el ishtachus, etc. ¿Y a dónde va a parar esto? Makom, aquí abajo, físico, material. Ahora el Rebbe va a decir, hay otra cosa más, hay un punto más. También tenemos que entender lo que a través del servicio a Dios de Bejol Meidejo, este asunto hay que entenderlo, de que este servicio a Dios de con todo tu ser, proyectamos una proyección que trasciende, que proviene de un lugar que trasciende totalmente la barrera de Ishtalshelus y cadena de mundos y reglas, etcétera, etcétera. Y esta proyección se proyecta muy, muy bajo, o sea, lo que acabamos de explicar algo. Hay que entender, lo que acabamos de explicar antes. Hay que entender esto, dice el Rebbe. ¿Cómo es esto de que se proyecta a un nivel tan elevado y baja a un nivel tan bajo? A través de Bejol Meidejo. ¿Por qué? Dice el Rebbe. Ok, yo lo compré. Esto es lo que dice el Rebbe Rashab. Está buenísimo. ¿Por qué es así? Porque a través del servicio a Dios de Bejol Meidejo, de servir a Dios con todo tu ser, generamos también Achdus, unión, en todas las fuerzas del alma. Unión, que este es el próximo tema del Maimar, del discurso. Esta es la razón, ahora va a explicar obviamente, pero esta es la razón por la cual justamente esta avoida, este servicio a Dios, tiene este poder tan grande de proyectar de un nivel tan elevado a un nivel tan bajo. Achdus, unión en todas las fuerzas del alma. Es decir, explica el Rebbe, en adición al hecho de que también este servicio a Dios, de con todo tu corazón y con todo tu alma, puede haber, también en ese nivel, puede haber una unión de fuerzas de la persona, porque al final, servicio a Dios con todo tu corazón, con tu Yetzer Tov y Yetzer Hara, dice el Talmud, tú quieres hacer el bien, tú quieres hacer el mal, también hay una unión y una combinación. Y con todo tu alma, por supuesto, con todas las fuerzas de tu alma, también todas se mancomunan, se unen para servir a Dios. Pero hay algo más, hay algo superior en el nivel de Bejol Meidejo, con todo tu ser, que proviene del Etzem HaNefesh, de la esencia del alma, y generamos también unión en las fuerzas del alma. Esto es lo que dice el Rebbe. Es una unión más profunda que proviene de un lugar más elevado. Y a través del asunto de Achdus, de la unión en el servicio a Dios, o sea, utilizar todos los potenciales del alma y todos juntos, como el asunto de la sinergia, que no es igual a la sumatoria, no es igual el resultado cuando hay sinergia que la sumatoria de los individuos, por así decir. De repente, si hay sinergia, vos tenés 10 tipos en el equipo, y no es que el resultado es el resultado correspondiente a 10 personas que trabajaron, es el resultado de 20. Pero eran 10 que trabajaban, ¿por qué? Porque hay una combinación, hay una sinergia entre ellos, entonces llegan más lejos que la simple sumatoria de individuos. A través de este Achdus, de esta unión en el servicio a Dios, entonces la proyección viene de arriba, de un lugar muy, muy profundo, que está por encima de la división y separación de diferentes niveles. Achdus Apshuta, dice el Rebbe, la unión absoluta, la unicidad absoluta, que es la esencia de Hashem, al punto tal, a una unicidad que trasciende totalmente los niveles de unión y separación, o sea, un nivel súper elevado. Y esto hace que la proyección justamente llegue muy bajo. Cuando viene de muy alto, es por eso que puede llegar muy bajo. Cuando la persona sirve a Dios, en otras palabras, este pequeño parrafito, la persona sirve a Dios, Bejol Meidejo, con todo su ser, esto genera que toca la esencia de su alma, un nivel del alma donde no hay koijois, fuerzas diferentes, por lo tanto, llena e imbuye todos los asuntos de la vida de la persona aquí abajo. Desde un nivel muy elevado hasta un nivel muy bajo.
Y esto, dice el Rebbe, lo podríamos lekasher, unir. Y el Rebbe pone bederech efshar, quizás. Interesante, lo que es quizás para el Rebbe, para nosotros es obvio. Pero Atkan, hasta acá, por así decir, lo que el Rebbe explicó del discurso hasídico del Rebbe Rashab. Ahora él va a traer otro discurso hasídico del Rebbe Rashab, diferente. ¿Por qué insistimos tanto con el Rebbe Rashab? De vuelta, porque este discurso fue dicho el 20 de Marheshvan, que es el día de cumpleaños del Rebbe Rashab. Entonces el Rebbe está citando ideas del Rebbe Rashab en honor a su cumpleaños, por así decir. Entonces podríamos vincular todo lo que explicamos con Bederech Efshar, quizás, dice el Rebbe, con lo que está explicado en el primer discurso hasídico impreso del Rebbe Rashab, del año 1882, donde ahí, en ese primer discurso hasídico del Rebbe Rashab, él explica el concepto de Achdus, la unión divina. ¿Qué quiere decir que Dios es uno? Y la virtud de este asunto de Achdus, no solamente respecto de Hashem, sino incluso en el mundo mismo, aquí abajo. ¿Qué pasa cuando entre las personas estamos Achdus, estamos en unión? Al punto tal que en términos de impureza, de klipa, de negatividad, a través de ese Achdus, de esa unión, como vemos en Parshas Noach, toda la historia del diluvio, al final de Parshas Breishis, toda la historia de la Torre de Babel, final de Parshas Breishis, ¿por qué la gente tuvo la capacidad, la fuerza para hacer esa torre y yo qué sé, qué querían hacer? No importa. La Torah dice, Vayijo la Haaretz Safa Ajas, Udvarim Ahadim. Toda la tierra hablaba la misma lengua, tenían las mismas intenciones, estaban be'achdus, tenían unión entre ellos. Y esto es lo que los llevó a tener la capacidad de pelear contra Dios. Sea lo que fuera, que quiere decir, no importa, hay que estudiar la Torre de Babel, no es ese momento ahora. El punto es que el Rebbe Rashab, en su discurso dice, ojo, mirá qué poderoso que es Achdus, unión, que incluso en klipa, en impureza, cuando la gente tiene unión, puede llegar re lejos. Ojo, peligroso. Y ellos dijeron, en Am Echot, somos un pueblo único, Safa Ajas, una lengua única, y a través de esto podían proyectar energía divina de un nivel extremadamente elevado, al punto tal de tener fuerza de pelear contra Dios, en klipa, en impureza. Kol Sheken, cuanto más aún en el pueblo de Israel, al respecto de kedusha, de santidad, a través de actos, a través de unión entre los Yehudim, proyectamos de un nivel espiritual extremadamente elevado, súper elevado. Y como está explicado en ese discurso hasídico, el primero del Rebbe Rashab, y también en otros discursos hasídicos, en Toira Oir, yo qué sé, en otros discursos hasídicos también, que el moker, la raíz, la fuente de Achdus, de unión, es el Shem Havai, es el nombre de Dios. El Rebbe no explica todos los detalles acá. Que sabemos que hay 7 nombres de Dios que no se pueden borrar. Y el Shem Havai, el tetragramaton, Yud Kei Vav Kei, es el Shema Etzem, es el nombre esencial, Shema Mefoirash, es el nombre inefable. Y también es el Shema Meyuchad, y se lo conoce como el nombre único. Esa es la forma de llamar ese nombre. Porque existe el concepto de luces y recipientes. Esto no es el asunto central de Maimon, el Rebbe está citando del Rebbe Rashab. Existe el concepto de luces y recipientes en Kabbalah, Kabbalah de la Risa, lo que sea. Solo que en los otros nombres, en cada uno de ellos, el recipiente es el nombre propiamente dicho, Elohim, Tzvokos, Keil, qué sé yo. Pero la luz es el Shem Havai. O sea, este nombre Havai es un nombre tan elevado que influye sobre los otros nombres también. Esto es lo que está diciendo el Rebbe. Lo que en ese caso con los Keilim, los recipientes, etc., el Rebbe ni avanza sobre esto. Y en el nombre Havai, incluso al Kli, el recipiente también se llama Havai. No solamente la luz es el nombre Havai, sino que el recipiente también. Es decir, hay una unión profunda de luces y recipientes expresada en ese nombre que se llama Havai. Y por eso la palabra Havai está relacionada con la palabra Mehave, creador. Y es Haya, Hoive, Veie. Esto está traído en el Shulchan Aruch. Fue, es y será. Es decir, que a pesar de que se proyecta en el lugar y en el tiempo, en espacio y tiempo, pero este mismo nombre fue, es y será todo junto. O sea, trasciende el tiempo, se proyecta aquí abajo, pero trasciende el tiempo. Y esto representa el concepto de Achdus Betachlis, una unión plena y absoluta. Entonces, en este párrafo que hizo el Rebbe conectó
lo que estudiamos todavía no está completamente terminado, nos falta un par de párrafos más, pero el Rebbe conectó lo que explicamos anteriormente, que hay una avoida y un servicio a Dios que proyecta de un nivel muy elevado a un nivel muy bajo. Y el Rebbe dice, esto está relacionado también con Achdus, con unión, porque la unión también tiene esta capacidad de proyectar de un nivel muy elevado, el Shema Havai, el nombre Havai, lo que sea que es, hasta aquí abajo, muy bajo. Y el asunto en Avodas Hashem, ¿qué quiere decir esto? Porque eso es algo de la estructura, el Shema Havai, arriba, abajo, esto, lo otro. Ok, ¿qué hago con esto? En Avodas Hashem, en el servicio a Dios, tiene que haber Ahavas Israel, amor al prójimo. Ese es el Icar, ese es el asunto de la unión en el servicio a Dios. Como está explicado en el Tanya, en el capítulo 32, que la persona tiene que ser Oyeves Abriois, amar a las criaturas, al punto tal que tiene que generar en ellas de acercarlas a la Toira. O sea, acá es interesante, la vez dice primero acercarlas, y no solamente acercarlas a la Toira. No sé qué quiere decir, pero no importa. Y también el asunto de Achdus Israel, unión dentro del pueblo de Israel, como está explicado en otro discurso del Rebbe Rashab. De vuelta, el Rebbe tira montones de ideas del Rebbe Rashab por el hecho de ser el cumpleaños. En el discurso famoso de Heijalzu del año 1899, Heijalzu. Un discurso largo, si los hay, súper interesante, sobre Achdus, que también fue escrito y pronunciado por el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad, que ahí él explica que la guerra de Midian, la guerra del pueblo de Israel contra Midian, Pashas Matois, ¿por qué era? La Toira dice literalmente, Pashas Matois al comienzo, para hacer una venganza de Dios contra Midian. Loses Nikmas Hashem be Midian, eso dice la Toira. Para hacer una venganza de Dios contra Midian. Esa guerra y esa venganza son contra el concepto de Maddun. Midian viene de la palabra de Maddun, que significa peleas, discusiones, majloikes. Esto es Midian, peleas. Y esta es la venganza de Havaye, del nombre de Dios contra Midian, porque Midian es lo que se opone justamente al Shema Havaye. Este concepto del pueblo de Midian, que ya no existe más, no importa, representan hoy en día el pelear por pelear, el odiar por odiar. No te soporto porque no te soporto, nada más. Y el Rebbe Rashab dice ahí, es larguísimo, pero el Rebbe Rashab dice ahí, la raíz de la cosa es, ocupás un espacio en el mundo, me molesta que existís. No que me estafaste, me dijiste tonto, me discutiste, me molesta el hecho de que existís, nada más. Porque yo existo y soy tan pero tan egoísta y egocentrista que lo único que puede existir soy yo. Entonces si vos existís me estás quitando espacio a mí. Es algo súper profundo. Pero esto es lo que me molesta. Es que querés que existas, nada más. Odio gratuito. Odio gratuito. Eso es todo el Maimer Heijalzu. Eso es todo el discurso hasídico de Heijalzu. Midian es la pelea, es el odio gratuito, es la pelea por pelea. Y esto es la oposición absoluta, total, al nombre de Havaye, Achdus, a la unión. Y a través de Ahavas Israel, de Achdus Israel, a través de amor al prójimo, a otro Yehudí. Y la unión entre los Yehudim, que se genera, Borheinu Avinu Kulanu Ke'echad, como decimos en el rezo todos los días, 3 veces por día, bendícenos nuestro Padre a todos juntos. Es decir, que se proyectan todas las bendiciones en hijos, en salud y en sustento, amplios y todos amplios. Entonces, ¿qué hizo el Rebbe en este párrafo? Nos falta un párrafo más. ¿Qué hizo el Rebbe? El Rebbe dijo, ok, ya te expliqué el asunto de Achdus, unión. Esto, en el párrafo anterior, es lo que genera una proyección de muy elevado a muy bajo. ¿Qué significa esto en mi vida cotidiana? Ahavas Israel. Amor al prójimo. Amor al prójimo. Esto es lo que genera y proyecta todas las bendiciones divinas desde un nivel extremadamente elevado hasta aquí abajo. Ahora bien, la increíble virtud del asunto de Ahavas Israel y Achdus Israel, el amor al prójimo y la unión entre Yehudim, es no solamente en el hecho de que se proyectan todas las bendiciones en hijos, en salud y en sustento, y amplios y todos amplios. Y como explicamos, al respecto de bendícenos Dios, nuestro Padre, a todos juntos, no es solamente esto, sino que también a través de esto, o sea, a través de qué, amor al prójimo, unión, etc., a través de esto cumplimos la petición en el asunto de Geula, de redención, porque esta es la petición del Salmo 123 en los Salmos, que este año, o sea, el año 1982, ¿ok? Este año
empezamos a decir ese salmo, en recuerdo al Rebbe Rashab. No tiene que ver con hoy en día. Esto fue en el momento ese que dijo el Rebbe Maimar. Ese año empezaban a decir el Salmo 123 en recuerdo del Rebbe Rashab. Al final de ese salmo, ¿qué dice el salmo? Rabba Savala Nafsheinu, Alaga Yonanim. Ya nos hartamos, dice el salmo, de la burla de estos tipos que la pasan bien. Que ven que nosotros trabajamos y nos esforzamos y nos levantamos temprano para hacer yajis, minja, mair, etc. Y trabajamos y es difícil. Y el otro no hace nada y la pasa re bien. Que la pregunta clásica, ¿por qué a los malos les va bien? No es el punto ahora. El punto es que el salmo dice esto. Ya nos hartamos de los que se ríen de nosotros, la pasan bien y se ríen de nosotros. Eso es lo que dice el Salmo 123. ¿Qué pedimos al final de ese salmo? Geula. Pedimos que se acabe, pedimos redención, pedimos que se acabe el exilio. Y también al comienzo de ese salmo decimos, hacia ti elevo mis ojos, aquel que está sentado en los cielos. Le pedimos a Dios, vos que estás ahí arriba, dame una braja, dame una bendición. Y sobre esto explica el Tzemach Tzedek, que el Tzemach Tzedek era el Zeid, era el abuelo del Rebbe Rashab, en sus anotaciones a los salmos. ¿Por qué dice Ayoishvi Bashomaim? Debería decir Ayoishev Bashomaim, el que está sentado en los cielos. Pero el salmo tiene una yud de más, Yoishvi, una yud que está de más ahí. ¿Por qué dice con una yud adicional? Esto indica a un nivel espiritual, Kabbalah, que no lo voy a explicar ahora porque no importa, Yesod Abo. Esto explica un nivel espiritual súper elevado, Jochme, lo que sea, la proyección de Jochme, que está relacionado con Pnimius Abo, está relacionado con el nivel más profundo de Jochme, de sabiduría, que está relacionado con Pnimius Atik, con lo más profundo de Dios, la esencia misma de Dios. Que la revelación de Pnimius Atik, la revelación de este nivel divino que se llama lo más profundo de Atik, no importa ni qué es, la esencia de Hashem, va a ser en el futuro por venir, como es sabido, en forma de que se pueda revelar de alguna manera este nivel, sea como fuere que se va a revelar. No sabemos ni qué es, ni cómo es, ni lo entendemos. O sea, acá el Rebbe está conectando el comienzo del Salmo 123, dice Ayoshvi Bashomaim, hay una yud de más, y esa yud está relacionada con la esencia de Hashem. Esto es lo que está diciendo el Rebbe. Está relacionando derivados, la esencia de Hashem. Y todo esto lo logramos a través de ¿qué? Que se revela la esencia de Hashem y la Geula, la redención aquí abajo. ¿Con qué lo logramos? Abbas Israel y Achdus Israel. El amor al prójimo y la unión entre Yehudim. Porque en adición al asunto del amor al prójimo y la unión entre Yehudim, en adición a que a través de esto anulamos la causa del exilio, como está explicado en el Talmud claramente en Yuma, que la causa del exilio es Sinas Hinam, odio infundado. Entonces el tikkun, el arreglo de esto, ¿cuál va a ser? Ahavas Hinam, amor infundado. Más aún, no solamente esto, sino que el amor al prójimo está relacionado con el amor a Dios, que esto es un word famoso, una idea famosa del Alter Rebbe, y eso está relacionado también con el amor que Dios tiene por nosotros. O Avti Eschem Umar Hashem, Dios dice al pueblo de Israel, los amo a ustedes, y por lo tanto esto es lo que proyecta todas las bendiciones, hasta la bendición fundamental de la redención verdadera y completa, rápido literalmente, y vamos a ir con nuestros hijos y nuestras hijas, etc. Y vamos a viajar con las nubes del cielo a la tierra santa, Jerusalén, nuestra ciudad santa, al templo de Dios que formaron sus manos, y se van a levantar y van a cantar los que residen en el polvo, y el que cumple años hoy junto con ellos, o sea el Rebbe Rashab, rápido en nuestros días, literalmente. Este es el final del Maimar. ¿Qué hizo el Rebbe en el último párrafo del Maimar? Conectó todo este asunto del amor al prójimo con una letra en el Salmo 123, que justo era el salmo que ese año se decía del Rebbe Rashab. Que esto tiene relación con la esencia de Hashem, que se va a revelar en la Geula, en la redención.